Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estarlos acompañando en estas actividades académicas de pues tal importancia, realmente hablando de un tema tan relevante para nuestra población colombiana y específicamente para nuestro departamento. Entonces, bueno, espero apoyarlos en todo y pues por favor siéntanse en la libertad de hacer disertaciones, hablar, comentarios, preguntas, que para eso estamos acá justamente para compartir este escenario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Entonces ya podemos dar inicio a la charla del día de hoy. Bueno, listo, muchísimas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, a los estudiantes. Pues como dijo la doctora, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el cáncer gástrico. Importante en todos los sentidos porque, de hecho, ahora que hablemos de epidemiología nos vamos a dar cuenta de la alta mortalidad y letalidad que tiene. Entonces, si quieres, siguiente, la diapositiva. Entonces, el contenido que se va a tratar va a ser a partir de la definición. Vamos a hablar un poquito de esa epidemiología, no solamente acá en Colombia, sino mundial. Cuáles son esos factores de riesgo que también están involucrados, un poquito sobre esa fisiopatología y etiología, cuáles van a ser esa clasificación y manifestaciones clínicas, lo que es ya el abordaje del paciente, es decir, cómo se hace el diagnóstico, también, digamos, qué otras patologías se pueden descartar, ese tratamiento y, pues, importante también el seguimiento y, sobre todo, la prevención. Siguiente. Bueno, ya comenzando con la definición, tenemos que el cáncer gástrico va a ser, pues, una enfermedad neoplásica que va a estar localizada en las paredes del estómago, justo debajo de esa unión cardioesofágica. Es importante hablar del tema porque a pesar de los diferentes avances que ha tenido la medicina hoy en día y, digamos, los avances tecnológicos, solamente o aproximadamente el 50% de los que presentan esta enfermedad, pues, se van a encontrar muy extendida, más allá de los confines locorregionales en el momento de, pues, de esa presentación. Y solamente la mitad de esos pacientes que tienen una afectación tumoral locorregional, pues puede someterse a una resección potencialmente curativa. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. A partir de eso, pues, si ya nos centramos acá en la parte de Colombia, vamos a ver que es la primera causa de muerte por cáncer. De hecho, se presentan alrededor de 6.000 casos nuevos y 5.200 muertes anuales. Y pues vamos a ver que esa incidencia va a estar más concentrada en las regiones de Nariño, de Antioquia, de norte de Santander y Santander. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la epidemiología mundial, vamos a decir que pues es el quinto cáncer más frecuente y que esa tasa de mortalidad va a ser diferente en cada país o en cada región en el que estemos hablando. Esto va a depender de muchas cosas. Una de ellas va a ser como que las condiciones de vida que tenga dicho país, cómo hacen el manejo de alimentos y la refrigeración, y pues sobre todo la parte de la erradicación del Helicobacter pylori, que pues más adelante vamos a ver que es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. También es importante destacar que pues la letalidad va a ser igual en todos los países, pero pues va a ser diferente en Japón, ya que al ser una región en donde más se presentan estos casos, ellos han implementado medidas de cribado para esos pacientes poderlos diagnosticar en estadios tempranos. Esto es muy importante porque pues la mayoría de los pacientes en inicios tempranos de la enfermedad van a ser asintomáticos, entonces solamente van a consultar al momento de que tengan síntomas y ya cuando tengan síntomas la enfermedad tumoral va a estar muchísimo más extendida y pues va a ser un poquito complicado poder revertir ya el daño que está causado. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, pues mencionar que el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico aumenta a partir de los 50 años y pues la mayor incidencia se ve más que todo a los 70 años. Siguiente. Bueno, ya hablando de los factores de riesgo, entonces vamos a mencionar algunos, dentro de ellos los factores nutricionales. Entonces, digamos que aquellos alimentos que son altos en nitratos
o pues aquellas comidas o dietas que son ricas en salazones, que es más que todo típica allá de la región de, digamos, Japón. Por eso es que se presenta muchísimo más allá en estas regiones. También tenemos pues los factores ambientales, dentro de ellos tenemos el manejo de las aguas, porque pues si no se hace un buen manejo, pues vamos a tener la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que pues ya dijimos que es un factor de riesgo. También tenemos pues procedimientos previos que se hayan hecho los pacientes. Entonces, dentro de esos procedimientos tenemos, por ejemplo, una cirugía gástrica. Entonces, cierto porcentaje de los pacientes con el paso del tiempo, de 10 a 15 años, suele desarrollar este tipo de cáncer en la parte del estómago residual o muñón. También, pues, tenemos la parte de la gastritis atrófica, que puede pues desvanecerse y formar cáncer, o la parte de la anemia perniciosa, que se ha visto que es un factor que aumenta el riesgo 20 veces. También pues la presencia de pólipos, pero pues ya acá, si hablamos de pólipos, pues también debemos de tener en cuenta el tipo histológico y pues el tamaño. Digamos que hay una relación muchísimo más estrecha en los pólipos de gran tamaño, ya que estos son los que suelen malignizarse. Y por otro lado tenemos pues esa infección por Helicobacter pylori, que pues es una bacteria que puede encontrarse a nivel estomacal y puede generar úlceras y la gastritis crónica. Entonces es por eso muy importante el manejo para erradicarla con antibióticos, para que pues esa historia natural de la enfermedad no progrese. Esto no quiere decir tampoco que todas las personas que tengan una infección por Helicobacter pylori van a desarrollar cáncer. De hecho, ahorita que hablemos en la fisiopatología, vamos a dar cuenta que los que desarrollan cáncer solamente son un pequeño porcentaje. Aún así, pues es importante hacer el manejo adecuado de esta entidad. En cuanto al tabaco, pues en el tabaco todos sabemos que es un factor de riesgo para múltiples enfermedades y varios tipos de cáncer. El cáncer gástrico no es una excepción, entonces también es un factor a tener en cuenta. Y pues dentro de los factores familiares o genéticos tenemos, digamos, dentro de ellos el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario, y también tenemos que, digamos que la incidencia es 2 a 3 veces mayor en aquellas personas que tienen varios familiares diagnosticados con este cáncer. Siguiente. Bueno, ya entrando a la fisiopatología y etiología de la enfermedad, primero comenzando con la etiología, pues ya tenemos factores de riesgo para adenocarcinoma, que son los definitivos y que son los que acabo de nombrar en la diapositiva anterior. La infección por Helicobacter pylori, la gastritis atrófica, la displasia, tabaquismo. Pero pues también tenemos ciertos factores que son los probables. Entonces ya sería como si el paciente tiene un alto consumo de sal, o pues presenta obesidad o antecedentes de úlcera gástrica o anemia perniciosa. Dentro de los posibles tenemos el consumo elevado de alcohol, el nivel socioeconómico bajo, y pues dentro de los factores dudosos pues tenemos los pólipos hiperplásicos y de glándula fúndica, y la alimentación rica en nitratos, que también la mencionamos. Siguiente. Bueno, ya teniendo en cuenta hablar sobre la infección de Helicobacter pylori, comenzando por decir que la Helicobacter pylori es una bacteria que es microaerófila, es decir, que ella requiere bajos niveles de oxígeno para sobrevivir, es una bacteria gram negativa, y esto también es importante, y es que suele infectar casi a la mitad de la población mundial. La evolución o la historia natural de la infección por Helicobacter pylori puede dar 3 resultados posibles. Uno es una gastritis simple, que de hecho es, digamos que la mayoría de los casos en donde los pacientes están asintomáticos. 2 sería una úlcera duodenal, que ya vendría siendo del 10 al 15% de las personas infectadas. Y por último, y en menor porcentaje, está la úlcera gástrica o cáncer gástrico, el cual pues es, digamos que es el peor resultado que podemos obtener. Entonces, hablando de otra vez de esa historia natural, entonces digamos en un paciente que tengamos una mucosa gástrica normal y exista esa infección por Helicobacter pylori, entonces ya aquí comienzan a jugar
los factores tanto ambientales y los factores tanto propios del paciente. Entonces, va a haber una alteración en la parte de esa, en esa fisiopatología. Va a existir entonces una gastritis superficial que con el tiempo va a formar una inflamación crónica y que va a progresar luego a una gastritis atrófica, generando una metaplasia. Ya ocurrida esta metaplasia, pues tenemos luego una displasia que se va a convertir en un carcinoma, que vendría siendo ya pues la presencia del cáncer como tal. Siguiente. Entonces, pues para hablar un poquito de la clasificación, siguiente, vamos a tener dos tipos de clasificación. Una clasificación que es microscópica o histológica, que es la clasificación de Lauren. Entonces, pues en esta clasificación vamos a tener de tipo intestinal y tipo difuso. El tipo difuso es aquel que forma, como vemos en las imágenes, células que van a estar sueltas y aisladas. Y pues básicamente el cáncer de tipo intestinal, que a diferencia del anterior, en este va a haber una formación de glándulas y por eso es que es su nombre. De hecho, se tiene cierta semejanza con el cáncer de colon. Y pues también hay que entender que ambos pueden, digamos que presentarse de forma combinada, pero pues su expresión o su comportamiento anatomopatológico y clínico va a ser diferente. En el caso del tipo difuso, por ejemplo, este va a ser más frecuente en personas jóvenes. De hecho, este tiende a ser más carcinomatosis peritoneal y también se relaciona con la clasificación de Worman tipo 3 o 4 y se asocia más que todo con el cáncer hereditario. Pero ya en contraparte, el tipo intestinal vamos a ver que es más frecuente en personas adultas y se relaciona más con la clasificación tipo 1 y 2 de Worman. Y esta, diferente del anterior que daba una metástasis peritoneal, esta va a ser una metástasis hematógena. Y pues también se caracteriza porque en este caso van a tener un factor muy importante, lo que es el medio ambiente y digamos que esos factores a los que se expone el paciente, en donde son propios pues de los lugares en donde hay muchísima mayor incidencia. Siguiente. Bueno, entonces en la clasificación de Worman, que es la clasificación macroscópica, entonces pues tenemos una clasificación que es tipo 1, que vendría siendo el polipoide o la parte protuberante. Tenemos el tipo 2, que es el tipo ulcerativo, y esta a su vez tiene ciertas subdivisiones. En la parte del tipo 3 tenemos un ulcerativo infiltrante y en la parte de tipo 4 tenemos un difuso infiltrante. Bueno, esto es importante porque digamos que las formas elevadas se asocian más que todos a tumores bien diferenciados de tipo intestinal y van a tener límites más precisos. En tanto, los que son tipo 3 y tipo 4 de Worman, o son los que también se llaman linitis plástica, va a predominar el tipo difuso, que fue el que describimos anterior en la diapositiva, en donde pues los límites van a ser más difíciles de definir. Digamos que estas características también son muy importantes al momento de hablar de terapéutica porque en cuanto haya más formas difusas, obligan, digamos que, a ampliar los márgenes de resección al momento de tratarlo. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, siguiente, vamos a tener una de ellas, la pérdida de peso, pero pues esta pérdida de peso no se asocia con ese aumento del catabolismo, sino más que todo con una disminución del déficit calórico, porque pues al existir una masa presente acá en el estómago, el paciente va a presentar una saciedad precoz, que es otro de los síntomas que siente. En cuanto al dolor abdominal, digamos que a principio suele ser un dolor, bueno, localizado a nivel de epigastrio y suele ser vagal y con poca intensidad, pero a medida que va desarrollándose la enfermedad, el dolor suele ser más intenso. También pues está la presencia de náuseas, la disfagia, las melenas, que suele presentarse en menos del 20% de la población que tiene cáncer. Siguiente.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta que los sitios más comunes de enfermedad metastásica por este cáncer va a ser más que todo el hígado, las superficies peritoneales, como ya lo mencionamos, y los ganglios linfáticos no regionales o distantes. Y pues dependiendo de los sitios también podemos tener ciertos signos y síntomas presentes. Y las manifestaciones paraneoplásicas no específicas para cáncer gástrico, entonces pues también podemos ver que estos pacientes pueden tener acantosis nigricans o anemia hemolítica microangiopática, nefropatía membranosa. Estos pacientes tienden a tener un estado de hipercoagulabilidad que puede generar émbolos pulmonares, entonces también es importante tenerlo en cuenta, y también la poliartritis nodosa. Siguiente. Bueno, continuando con el diagnóstico, siguiente. Entonces, como gol estándar o prueba gol estándar que nos recomienda la Asociación Americana de Gastroenterología, vamos a hacer uso de la endoscopia para un paciente con sospecha de pues, cáncer gástrico. Cuando hacemos una endoscopia podemos encontrar lesiones de tipo en estadios tempranos, como una lesión polipoide, una placa plana o una úlcera poco profunda. Si llegamos a encontrar lesiones avanzadas, estas son más típicamente ulceradas y podemos encontrar más que todo de lesiones malignas, bordes irregulares, bases necróticas. También podemos encontrar alrededor una masa. Esta, pues como tal la endoscopia, se recomienda hacerla para mejorar el rendimiento, realizarla con una preparación previa. Por ejemplo, se recomienda utilizar N-acetilcisteína más dimeticona y un mapeo gástrico por medio del protocolo Sydney, que es un protocolo de biopsias, en donde se toman 5 biopsias, 2 en el antro, 2 en cuerpo y 1 en el ángulo. Y posteriormente, pues estas biopsias se llevan a un estudio histopatológico por medio del sistema Olga. Las biopsias son muy importantes porque, pues, primero nos pueden hacer una diferenciación entre una úlcera que sea benigna o una maligna. Y también podemos encontrar o estudiar de pronto la presencia del Helicobacter pylori. Perdón, se me ha olvidado mencionar que, pues, como medida de tamizaje para la prevención del cáncer, pues la misma guía nos recomienda hacer endoscopias en pacientes que presenten dispepsias que no hayan sido investigadas en cualquier tipo de edad y en presencia de signos o síntomas de alarma, como son la pérdida de peso, los vómitos recurrentes, la disfagia y signos de hemorragia y anemia. Siguiente. Entonces, cuando nosotros realizamos una endoscopia, nosotros podemos encontrar ciertos hallazgos y esos hallazgos los podemos clasificar de acuerdo a un estadio inicial, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar 3 tipos de lesiones principales. La primera, que es tipo 1, que es la polipoidea superficial. La tipo 2, que tiene subcategorías de la A, la B y la C, que son superficiales planas hundidas. Y la categoría 3, que es una lesión más tipo excavada. La más frecuente que podemos encontrar es la tipo 2C, que es la superficial hundida. Y pues el objetivo de hacer esta clasificación es como para evaluar ese riesgo de invasión de la submucosa de las lesiones iniciales y posiblemente un riesgo de diseminación a los ganglios linfáticos. Siguiente. Entonces, nosotros también no podemos llegar a hacer un diagnóstico definitivo sin tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Aquí pues no voy a demorarme mucho, pero sí voy a mencionarlos. Entonces, para tener en cuenta cuando tenemos síntomas que pueden confundirse, podemos sospechar también de una dispepsia funcional, que realmente es un malestar que se presenta a nivel gastrointestinal, en ausencia de cualquier enfermedad estructural que me explique esos síntomas. Entonces, este es un diagnóstico, se usa más que todo para exclusión. No tiene síntomas de alarma, pero podemos encontrar una plenitud postprandial, una saciedad temprana y dolor y ardor en el epigastrio. Lo podemos diferenciar de un cáncer gástrico cuando nosotros hacemos pues, la historia clínica o en los hallazgos endoscópicos, que pues, mencionábamos, digamos, la aparición de úlceras o en una biopsia. El reflujo gastroesofágico, pues como su nombre lo indica, es un reflujo que se produce de contenido gástrico debido, digamos, principalmente a que hay un esfínter gastroesofágico incompetente. Entonces vamos a ver que los pacientes pueden presentar
una pirosis postprandial, o sea, después de comer, y un malestar retroesternal que se agrava cuando el paciente se inclina o se acuesta. Esto es más que todo el diagnóstico, se hace con la historia clínica y también puede estar acompañado o podemos encontrar en la endoscopia una presencia o ausencia de esofagitis asociada, un esófago de Barrett o una estenosis esofágica. Siguiente. La enfermedad por úlcera péptica, pues son ulceraciones que se presentan a nivel del estómago duodeno como resultado de un desequilibrio entre los factores protectores y agresores de mucosa. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo, el consumo de AISNES, demasiado consumo de AISNES o IBPs, pueden ser algunos factores que me terminan alterando la mucosa y pues, generando estas lesiones. Uno de los síntomas más comunes son el dolor y el ardor epigástrico, también asociado a la pérdida de peso y pérdida del apetito, porque pues, el paciente como siente dolor, entonces no le dan ganas de comer y por eso pues termina presentando una pérdida de peso y pues de apetito. Sin embargo, pues cuando el paciente consume ciertos alimentos o líquidos antiácidos, el paciente pues presenta como alivio de ese dolor. Podemos también diferenciarlo del cáncer gástrico, pues de la historia y los hallazgos endoscópicos. Y también tenemos la enfermedad isquémica intestinal. Esto es una obstrucción vascular que se puede dar en una de las tres principales arterias que irrigan el tracto gastrointestinal y pues termina generando una isquemia intestinal que es caracterizado por un dolor muy fuerte a nivel abdominal que se genera postprandial y de manera crónica. El paciente puede presentar pérdida de peso y en este caso, digamos, para diferenciarlo, para yo poder hacer el diagnóstico más preciso, es realizar una angiografía mesentérica, pues para poder diferenciarlo. Siguiente. Y otro diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta es la gastroparesia. Esta gastroparesia pues es un trastorno como tal de la motilidad, de ese movimiento gástrico que hace para el vaciamiento. Esto sucede en ausencia de obstrucción, puede ser de carácter idiopático o asociado con diabetes. Y de sus síntomas más frecuentes, pues en signos y síntomas encontramos la hinchazón, el dolor en el epigastrio, náuseas, vómitos, saciedad temprana, que son síntomas que digamos que pueden confundirse mucho con un cáncer. Entonces, en este caso, pues podemos hacer una gamografía de avanzamiento gástrico, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico y diferenciarlo pues del cáncer gástrico. Siguiente. Bueno, a continuación pues vamos a ver el tratamiento del pronóstico. Entonces, de acuerdo pues al tipo de cáncer que tengamos, cáncer gástrico que tengamos, nosotros podemos optar por un tratamiento más efectivo. Entonces, digamos, si tenemos un adenocarcinoma gástrico que es localizado, que no tiene metástasis a ganglios, podemos optar por hacer una resección quirúrgica del tumor. Si tenemos una enfermedad local, pero más avanzada, se hace la cirugía, pero también se puede optar por agregarle una paliación más agresiva, como puede ser un tratamiento adyuvante, como una quimioterapia o quimioterapia, que pronto hablaré de ellas. Y digamos, si tenemos una enfermedad metastásica ya avanzada, que ha llevado a muchos sitios, ya realmente una cirugía no está indicada, se hace más una paliación de los síntomas para pues aumentar como esa supervivencia. Por otro lado, pues la supervivencia cuando se realiza una cirugía de una gastrectomía es de los 5 años del 27%. Y también hemos encontrado que muchos datos dicen que a medida que el tumor aumenta de tamaño, es peor la supervivencia del paciente. Nosotros podemos realizar gastrectomías totales cuando tenemos tumores gástricos proximales o gastrectomías parciales cuando tenemos tumores en la región distal del estómago. Sin embargo, como había mencionado, eso depende como de qué tan avanzada esté pues esta enfermedad, ¿sí? Siguiente. Por otro lado, si nosotros hacemos un tamizaje o alcanzamos a diagnosticar o a entrar en etapas tempranas de lo que es un cáncer gástrico, podemos optar no necesariamente por un tratamiento de una gastrectomía, sino podemos hacer un tratamiento un poco más reservado, conservador, que son la resección de la mucosa o la disección de la submucosa endoscópica, pues como su nombre lo indica, se hace en el momento de la endoscopia. Cuando nosotros tenemos el criterio para realizar la resección endoscópica, se hace cuando tenemos, digamos, un cáncer que es localizado, que no está afectado a los ganglios,
que es menor a 2 centímetros, que no hemos visto que haya un cáncer gástrico múltiple o que se esté dando en otro sitio, y que sea un cáncer de tipo intestinal. Esta es la que más se usa. Sin embargo, pues también encontramos la disección de la submucosa endoscópica, que es cuando tenemos como un cáncer temprano con un poquito más avanzado, porque ya hay invasión de la submucosa, puede utilizarse para tratamiento a cáncer con unas medidas un poco más grandes, o sea, mayor por ahí, menor a 3 centímetros, la otra era menor a 2. Sin embargo, pues esta tiene como más complicaciones, podemos encontrar un mayor riesgo de sangrado y pues el tiempo de cirugía es el tiempo de procedimiento es más largo, y podemos encontrar el riesgo de la perforación gástrica en un 2 a 6% de los pacientes. Sin embargo, pues esta segunda, que es la disección, no todas la usan y pues es como solamente en sitios pues donde de verdad la encontremos. Entonces siempre optamos es como más por una resección de la mucosa en esas lesiones pequeñas, y si no, pues mejor optar por un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, entonces, como había nombrado anteriormente, nosotros podemos hacer como esa cirugía o esas gastrectomías de manera sola. Sin embargo, se ha encontrado que cuando lo hacemos con un tratamiento coadyuvante o adyuvante, mejora mucho el rendimiento y la supervivencia de los pacientes. Entonces, en muchas ocasiones podemos acompañarlo de la quimioterapia. Se tratan, en el momento se hace la cirugía, y ahí también acompañado de una quimioterapia adyuvante, se ha visto que tiene como una mejor resolución. Sin embargo, podemos encontrar que la quimioterapia es un poco resistente al cáncer gástrico. Y también podemos encontrar la radioquimioterapia, que es una pues combinación de lo que es la radio y la quimioterapia. Esta también se ayuda para las etapas avanzadas del cáncer, y pues también ayuda mucho a lo que es una supervivencia global en el cáncer. Siguiente. Bueno, por otro lado encontramos la prevención. Entonces, dentro de la prevención primaria encontramos la erradicación del Helicobacter pylori. Recordar, pues como decía mi compañera, el Helicobacter pylori es uno de los que se encuentra muy presente en casos de cáncer gástrico. Entonces, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el cáncer gástrico es multifactorial, entonces por eso es que los factores que son ambientales y eso también debemos como evitarlos, dejar el cese de tabaco, una buena dieta, el consumo de sal y el alcohol que debemos como mejorar, y la erradicación del Helicobacter pylori con tratamiento antibiótico. Se ha visto que la erradicación con el Helicobacter pylori disminuye en un 25% la incidencia de cáncer gástrico y hasta en un 77% esas lesiones de atrofia gástrica que me generan el Helicobacter. Por otro lado, la prevención secundaria, digamos, es cuando hacemos el tamizaje, entonces, o mandamos a un paciente a hacerse una endoscopia porque tiene signos o síntomas que me hagan pensar en algo. Entonces, podemos hacer un diagnóstico temprano de esas lesiones premalignas y hacer seguimiento en pacientes que ya tengan estas lesiones. Siguiente. Bueno, aquí se me olvidó mencionar, qué pena, la prevención terciaria. Esta prevención terciaria se hace alusión a cuando, digamos, ya sabemos que el paciente tiene el diagnóstico de cáncer y más encima, digamos, en el estudio histopatológico encontramos la presencia de Helicobacter pylori. Nosotros sí o sí debemos hacer el tratamiento de Helicobacter pylori post tratamiento del cáncer gástrico. Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a la erradicación del Helicobacter pylori, pues nosotros el gol estándar o lo que más eficiente es en el estudio histopatológico. Sin embargo, pues es un poco costoso. Entonces, también podemos optar por otras alternativas, porque digamos que en Colombia la incidencia de cáncer gástrico es alta, como mencionaba mi compañera. Entonces, podemos optar, digamos, aquí en Colombia por la prueba serológica, que esta busca anticuerpos contra el antígeno H de Helicobacter pylori. Y por otro lado, si estamos en un país con baja incidencia, podemos utilizar pues el antígeno fecal. Por otro lado, podemos diagnosticar a los individuos con antecedentes familiares de primer grado de cáncer gástrico y tamización en individuos en pacientes de 20 y 30 años, porque sabemos que el Helicobacter pylori se da
esa infección se da a edades tempranas y luego pues termina generando como todas esas lesiones a lo largo del tiempo. Siguiente. Bueno, y les trajimos como estos algoritmos en donde más o menos el procedimiento como a seguir en un paciente, digamos, que presenta dispepsia como primer sintomatología. Entonces nosotros tenemos un paciente de 35 años de edad o más con signos de alarma, como les había mencionado, siendo hemorragias, vómitos frecuentes, pérdida de peso. Nosotros vamos a optar por hacer la endoscopia. Aquí menciona una endoscopia con NBI, que es como una amplificación, una imagen amplificada. Sin embargo, pues nosotros, todos los lugares cuentan con eso, entonces vamos a optar por hacer un diagnóstico con una endoscopia sistemática con cromoendoscopia, que es como añadir una tinción a esa endoscopia que nos permite como ver esas lesiones de mejor manera, diferenciarlas, darles sus características. Entonces, pues recordar que en una endoscopia podemos sacar pues esas biopsias en donde podemos encontrar un Helicobacter pylori positivo, en donde tenemos que hacer un tratamiento y erradicarlo, siendo este un factor de riesgo. También podemos encontrar atrofia o metaplasia intestinal extensa, en lo cual no vamos a decir que un paciente por tener esas lesiones vaya a presentar cáncer, pero sí hay que hacer seguimiento cada 3 años. Cuando encontramos una displasia de bajo grado, debemos hacer un control cada año, y si encontramos una displasia de alto grado, esto básicamente es un paso corto a llegar a decir, no, ya este paciente tiene cáncer, y lo mejor es empezar a tratarlo, al igual que si ya tuviéramos el diagnóstico de un cáncer temprano. Siguiente. Por otro lado, cuando nosotros sospechamos de un cáncer, ¿cómo podemos nosotros como llegar a evaluarlo? Por medio de la econdoscopia. Este nos permite como hacer una confirmación temprana, y en caso de que sí lo haya, hacemos como ese estadiaje que yo les estaba mostrando, en el que uno ve si son lesiones menores a 3 centímetros o mayores a 2 centímetros, y qué manejo le podemos hacer. Digamos, como son lesiones tempranas, podemos hacer manejo endoscópico. Con lesiones menores a 1 centímetro, podemos hacer la mucosectomía o la resección de la mucosa endoscópica. Y digamos, si son lesiones mayores a 1 centímetro, optamos más por la disección de la submucosa. A estos procedimientos debemos hacer un seguimiento cada 3 meses por 1 año, luego cada 6 meses por 2 años, y luego cada año de por vida. Por otro lado, si tenemos unas lesiones un poco más grandes, estadio 3, ya sea diferenciadas o indiferenciadas, el manejo es quirúrgico. Siguiente. Muchas gracias. Bien, chicos, pues realmente pienso que primero que todo felicitar a Jessica y felicitar a Mariana por el abordaje del tema, porque definitivamente es un tema de gran relevancia, es un tema que es muy importante en Santander, particularmente por los factores genéticos que se encuentran en esta región, y segundo también por las costumbres, ¿cierto?, alimentarias que ya conocemos. Aquí tradicionalmente nos gusta la carne grande, bien asada, la cerveza, ¿cierto? Hay factores nutricionales que contribuyen para que tengamos estas tasas importantes que ya han mencionado al inicio, y pues igualmente reconocer que en Colombia, por las características sociales, demográficas, somos un país que tiene una importante prevalencia. Ya digamos que es conocido que la infección por Helicobacter pylori en Colombia pues se asume más o menos mayor al 70%, y esto hace que muchas de las estrategias preventivas que ya digamos que Mariana nos había hablado un poco del cribado temprano que se ha desarrollado en otros países como Japón, pues aquí realmente tengamos muchas limitaciones al respecto, porque ya sabemos que la infección por Helicobacter se desarrolla principalmente durante la infancia en condiciones sociales que favorecen el consumo de agua no potable, que favorecen el hacinamiento, que favorecen algunas condiciones alimentarias, y también la transmisión oral. Entonces, digamos que somos un país que tiene unas condiciones sociales que favorecen que tengamos altas tasas de infección por Helicobacter, y que adicional a esto, pues verdaderamente no tenemos unas estrategias de salud pública masivas que permitan hacer la detección temprana de esta infección, y por eso es que cada vez vemos que la enfermedad progresa, ¿cierto? Esa historia natural de la infección por Helicobacter
va progresando y vemos cada vez más tempranamente enfermedad maligna en pacientes jóvenes. Entonces, por eso esos algoritmos que nos acaban de presentar son tomados de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Y como vieron en el primer algoritmo, básicamente se está haciendo una invitación a que hagamos cada vez más tempranamente endoscopia, no como aprendíamos unos años atrás de que probablemente el punto de corte para endoscopia era 50 años en adelante. Ya hoy estamos hablando de modificar ese punto de corte y decir, vamos a hacer estudios endoscópicos cada vez más temprano. Aquella recomendación de la Asociación Americana de Gastroenterología que la colocábamos allí en la presentación, en la que nos dice haga endoscopia independiente de la edad si el paciente tiene signos y síntomas de alarma. Entonces aquí la invitación es que como médicos generales reconozcamos que definitivamente es una enfermedad latente en nuestro medio, que tenemos factores sociales que favorecen para que tengamos al principal factor de riesgo como una de las infecciones crónicas más latentes con nosotros. Y tercero, a que se enciendan esos aspectos en la búsqueda activa de pacientes, no esperando a que nuestros pacientes definitivamente lleguen a una edad establecida, ¿cierto? Tradicionalmente, sino que cada vez se haga estudio endoscópico más temprano. Entonces, por eso nos dice allí, estudie si tiene signos y síntomas de alarma, haga la endoscopia, no interesa si tiene 20 años, y después busque y haga un abordaje apropiado de la dispepsia, porque ya sabemos que la gran mayoría de pacientes con neoplasia gástrica, pues pueden consultar en estadios iniciales por dispepsia. Entonces, todo esto que nos mencionaba Jessica de los diagnósticos diferenciales es bien importante, porque no todo es reflujo, porque no todo es disfagia, no todo es dispepsia funcional, y muchas veces pecamos, ¿cierto?, por considerar que nuestros pacientes solamente tienen dispepsia funcional y no se hace estudio endoscópico. Entonces, esa probablemente sea como la invitación principal que yo les hago, a hacer el abordaje apropiado de la dispepsia, a no subestimar los signos y síntomas, y a recordar que cerca del 75 al 80% de los pacientes, cuando ya inician a tener síntomas, ya tenemos una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, eso hace que las estrategias de tramizaje vayan cambiando, y por eso la guía colombiana ha cambiado esos puntos de corte, y ven que deja unos algoritmos muy claros para que definitivamente hagamos seguimiento, y cómo esos algoritmos nos están preguntando de manera recurrente, ¿está seguro que no tiene Helicobacter? ¿Está seguro que no tiene Helicobacter? Si tiene Helicobacter, haga erradicación, y nos deja también allí como ese abanico de posibilidades de las lesiones premalignas, porque muchas veces hacemos bien el abordaje, hacemos la endoscopia, pero probablemente pecamos en la interpretación de las lesiones premalignas o las minimizamos. Entonces decimos, bueno, tenía un pólipo, bueno, y no miramos qué tipo de pólipo era, o probablemente no se hace el seguimiento y la enfermedad progresa. Entonces, por eso esos algoritmos finales son tan importantes, para tener en mente hacer el diagnóstico completo, hacer el diagnóstico de la Helicobacter pylori y brindar una erradicación efectiva, hacer comprobación de la erradicación, porque definitivamente pues las tasas de erradicación con los esquemas tradicionales no son 100%, digamos que varían entre un 70 a un 85%, a pesar de que el paciente se tome completamente su tratamiento y sea por 14 días. Entonces, eso es algo importante. Siempre se debe vigilar la erradicación, que efectivamente haya sido erradicado el Helicobacter, y si encontramos lesiones premalignas, pues asimismo hacer un apropiado seguimiento, ¿cierto?, de acuerdo a los tiempos que están recomendados allí en la guía colombiana, y obviamente sabiendo que con el paso de los años nuestros pacientes pueden volver a tener reinfección por Helicobacter pylori, y como todos esos factores de riesgo que ya estuvimos mencionando son aditivos, pues no se debe dar por sentado que con quitar uno ya se minimizó todo, sino todo lo contrario, propender porque se puedan controlar los diferentes factores de riesgo, y que todos ellos, los que son modificables, pues se puedan controlar a largo plazo. Con respecto, quería hacerles un comentario allí también al advenimiento de la cirugía bariátrica. Esto es un factor de riesgo que nos mencionaba Mariana, ¿no? ¿Cierto? Cirugía gástrica previa, es importante tenerlo presente. Antes de que se hiciesen masivamente las cirugías bariátricas, pues este factor de riesgo no se conocía, pero hoy día ya las series de casos de los pacientes que han sido llevados a cirugía bariátrica, pues hemos visto cómo con el paso de 15, 20 años desarrollan neoplasia, particularmente
particularmente en el sitio de la anastomosis, entonces son pacientes en los cuales también se debe hacer seguimiento endoscópico y hoy día pues ya se hace endoscopia previa a cirugía como protocolo, pero no solamente pendientes en el momento de la cirugía, sino muchos años después, porque sabemos que tienen una predisposición especial al desarrollo de la neoplasia gástrica. Entonces, creo que estos eran como mis comentarios. Felicitarlas por estas charlas que me parece que son bastante constructivas, felicitar a IMIC por esta iniciativa para continuar y obviamente sabiendo que tenemos que reconocer y que básicamente la estrategia de diagnóstico, tamizaje, prevención e intervención precoz está en nuestras manos y que una vez se diagnostica el paciente, pues obviamente se debe establecer como toda esa estratificación de el estadiaje de la enfermedad y definir cuál es obviamente el manejo a seguir de acuerdo a la localización, al tipo, al tamaño, ¿cierto? Así se ha documentado algún tipo de invasión adicional, etcétera. Entonces, pues quedo abierta como a si tienen preguntas, comentarios, pero muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a usted, doctora. ¿Alguno tiene alguna pregunta para que la doctora pueda responder? Doctora, buenas noches. Muchas gracias. Una pregunta, ¿qué tan frecuente es que se presente el síndrome de dumping y cuál es el mejor tratamiento? ¿Si hacer gastrectomía total o subtotal? Es relativamente frecuente, sí, y pues básicamente probablemente la mejor estrategia sea una subtotal en ese caso, María Gabriela, pero sí es relativamente frecuente. Listo, doctora, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos dar finalización. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la doctora por habernos dado la tutoría y haber estado presente aquí con nosotros. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Todo gusto, Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches.